Hola, muy buenos días. Es un gusto estar compartiendo el día de hoy acá en el Colegio Mixto Nueva Vida con la representante de dicha institución. ¿Nos podría decir cuál es su nombre? Soy Laura Yash, hermana misionera dominica de Rosario. Muy bien, el día de hoy la entrevista es para aportar a los estudiantes de la licenciatura en PADER sobre la educación intercultural bilingüe en Guatemala. ¿Qué entiende sobre educación bilingüe intercultural? Entiendo que es una educación donde considera muy importante incorporar en todo el proceso educativo la cultura de los niños y las niñas que están en un centro educativo. Esto quiere decir que cada valor, conocimientos y sabidurías de sus propios pueblos debemos de considerarlos dentro de nuestro establecimiento para promover y ponerlo en práctica. Muy bien, muchas gracias. ¿En su proceso educativo alguna vez se ha sentido discriminada por pertenecer a la cultura maya? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, debo decir que lamentablemente sí. O sea, ¿por qué digo lamentable? Porque no debería de ser algo natural que se le discrimine a una identidad étnica, y en este caso yo pertenezco soy maya quiché, y efectivamente así ha sido mi experiencia cuando yo era niña. O sea, hasta segundo primaria yo estudié en mi comunidad y ahí el entorno era natural porque éramos todos de la misma etnia. Pero en el momento en el que yo me traslado a la capital es donde yo sufrí discriminación, y no necesariamente de personas adultas al principio, sino eran de mis mismos compañeros, niños, niñas con la que compartía el mismo curso, y fue fuerte porque más adelante pues, yo me di cuenta que es un elemento que es incorporado dentro de la práctica cotidiana. Pareciera que fuera normal hacer diferencias entre unos y otros, y fue un proceso largo de reconocer que existe discriminación en el país, de hacer un proceso de trabajo a nivel personal, de sanar, o sea, heridas que me ocasionó el ser discriminado, pero por otro lado, el centro educativo, que justamente es aquí en Nueva Vida, había mucha conciencia de trabajar el tema, y entonces eso me permitió también superarlo más rápido, porque mis maestras en ese tiempo tenían como muy claro que todos los niños y las niñas somos iguales, y el trato fue de esa manera. Sí, pero sí fue fuerte porque una no entiende, sobre todo cuando una es niña, no entiende por qué le tratan mal a uno. Y ya ser adulta, pues uno ya comprende cuáles son las raíces profundas de dónde surge la discriminación, y por eso también tengo un compromiso claro que debemos de trabajarlo, debemos de ver, por muy pequeña acción que sea discriminatoria, erradicarla. Muy bien, muchas gracias. De 1 a 5, ¿qué ponderación le daría la práctica de la educación intercultural en el país? En el país. Tal vez podría decir que le daría un 2. Siento que si recordamos en la historia de nuestro país, en el año 1996, que fueron la firma de los acuerdos de paz, y uno de los acuerdos es el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas, ahí había claramente una intencionalidad de que en el país se trabajaran políticas públicas para trabajar todo el reconocimiento de un buen porcentaje de la población, y dentro de ello la incorporación de la educación bilingüe. Lamentablemente no hubo voluntad política de las personas que han estado en los diferentes gobiernos, y eso no se ha implementado. Los pocos esfuerzos que han habido han sido de los mismos pueblos de exigir ciertos avances en ese proceso, y por eso creo que el poco avance que ha habido ha sido el mismo esfuerzo del mismo pueblo maya, Xinca y Garífuna, no tanto que sea un esfuerzo del Estado, y es muy bajo. O sea, sí tenemos que hacer como más esfuerzos para promover y para exigir que se cumpla, porque una sociedad donde discrimina la mitad de su población y donde no incorpora toda la riqueza que nos ofrece la interculturalidad, perdemos en vez de ganar. Exacto, sí. ¿En qué beneficia la educación bilingüe intercultural a las diferentes culturas guatemaltecas? Nos enriquece. O sea, efectivamente, toda la experiencia de vivencia intercultural es asumir que cada pueblo, cada persona aporta a una sociedad. O sea, entre más diversos somos, más riqueza tenemos.
Y a la medida que solamente nos quedamos con lo poquito, con lo conocido, con lo que estamos acostumbrados, pues quien se empobrece somos nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, o sea, toda, por ejemplo, la cosmovisión, en este caso puedo decir del pueblo maya, sí deberíamos de tener otras relaciones de seres humanos, y sobre todo en una sociedad en la que es muy individualista, muy egoísta hasta cierto punto, y uno de los valores como fundamentales de nuestros pueblos es justamente todo el tema del trabajo comunitario. Es decir, que no es que salga adelante solo una persona, sino cómo podemos salir adelante como comunidad, cómo hombres y mujeres aportamos también al crecimiento, al desarrollo de una sociedad, cómo desde niños nos enseñan a ser corresponsables del cuidado de nuestro medio ambiente. En este caso nosotros hablamos de todo lo que somos, o sea, todo el cosmos, toda la naturaleza, las personas, los animales, todos los minerales tienen su función dentro de un ecosistema, toda nuestra casa común, y si lo entendemos y asumimos con todo lo que somos, no deberíamos, por ejemplo, de sobreexplotar, o sea, todo lo que tenemos para el bien de todos y no solamente para el comercio, porque, por ejemplo, todos los ¿no? Somos parte de ella y ellos son parte de nosotros. Entonces son valores que no los dimensionamos y que no los asumimos como una riqueza, sino más bien cuando se ve a un pueblo que tiene menos valor que otro, pues minimizan nuestra sabiduría, y es una sabiduría ancestral. O sea, que tiene, o sea, y no solamente es decir, bueno, es una sabiduría ancestral, sino que fundamentado también en conocimiento científico. O sea, no es, o sea, cualquier conocimiento, sino tiene como raíces, pues, históricas. Por ahí, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y por último, queríamos, si nos pudiera compartir factores o aspectos importantes de su cultura que puedan o deban promoverse dentro del ambiente escolar para lograr un equilibrio y armonía entre la naturaleza y el ser humano, para lograr una educación inclusiva y de calidad. Yo creo que un elemento, o sea, a veces nosotros creemos que los niños, las niñas no tienen que aportarnos. Y un elemento de nuestra cultura, sobre todo en la educación, en un sistema educativo como el que tenemos, es justamente preguntar a los niños, o sea, qué piensan, qué pueden hacer ellos, qué pueden hacer ellas para su propia educación. Entonces, ese es un elemento. Y el otro elemento en el ámbito educativo es el que sea una educación de desarrollar todos los dones que tiene cada persona, y que cuáles son los propios, a descubrir, o sea, sus propios dones. Y eso nosotros lo podemos, por ejemplo, muy fácil en el sistema educativo, de profundizar el conocimiento, por ejemplo, del calendario maya. O sea, eso en un sistema educativo nos aporta conocimiento para desarrollar nuestras propias habilidades. O sea, no todos los niños y las niñas tienen las mismas habilidades, sino descubrir eso, y eso nos lo aporta, por ejemplo, el conocimiento del todas las energías, los nahuales, y verlo desde cada persona. Y lo otro es la parte de, dentro de nuestros valores, no se nos forma, no se nos motiva a competir, sino a encontrar valores de igualdad, de decir, bueno, tú haces una cosa, pero tú haces lo otro. O sea, y muchas veces en el sistema educativo tradicional es decir, bueno, quien tiene más punteos es el que mejor está, sino que otro tipo de valoraciones también y de reconocimiento de los aprendizajes, para mí eso sería un elemento fundamental. Y en este momento en el que estamos también como país, o sea, recordemos que hay esfuerzos que se están haciendo del cuidado de nuestro ambiente, de nuestra casa común, todo este proceso de la separación, por ejemplo, de basura que decimos. O sea, quizás más que decir, bueno, clasifiquemos, reusemos, es cómo podemos hacer para reducir el uso de materiales que contaminan nuestro medio. O sea, en esa parte no necesitamos tanto para vivir. Realmente debemos de aprender a vivir con lo necesario. O sea, como siento que nuestra cultura nos permite hacer prácticas en lo que vivimos de manera cotidiana. Muchas gracias. En definitiva, pues sí, tenemos que lograr un equilibrio para mejorar no solo la historia de nuestro país, en el aspecto social, en el aspecto ambiental. La clave es la educación. Por lo tanto, estamos invitadas
a saber que tenemos memoria, tenemos historia y por lo tanto debemos responder a lo que nuestros ancestros han hecho en las diferentes culturas. Nuestro pueblo, nuestro país es muy rico y tenemos que aprovechar e incentivar a que los valores que provienen de cada región se concreten por medio de la educación. Y agradecemos bastante y primeramente nos encontramos en otra oportunidad. Gracias.